Queridas amigas, la carta en el lugar número 12 es el colgado. Y fíjense, más allá de la variación de colores, es siempre la misma situación. Es una persona pendiendo de su tobillo, de su pie, cabeza abajo. Es siempre lo mismo en la mayoría de los mazos. Fíjense que varían muy poco los colores, mucho de azul, porque es una carta de mucha cabeza, de mucho pensamiento justamente, pero al estar invertida hablamos de que no piensa con claridad. Y es una persona bloqueada, obviamente, mentalmente, si está cabeza abajo, y respecto a su situación, hablamos de una situación estancada, bloqueada. Sí, como ya les había dicho a muchas, la encontramos invertida, me habla de una persona que está limitada por la situación, pero fíjense que su cabeza sí piensa con claridad. Así que a tener en cuenta este aspecto, que esta es una carta que invertida es mucho más positiva que cuando está cabeza abajo, que es muy negativa. ¿Por qué? Porque ni siquiera se piensa con claridad, porque es una carta de bloqueo, inclusive bloqueo mental. Es una carta bastante negativa, porque salvo en lo que sea estudio, porque hay mucha mente, en estudio sí es positiva, hay un sacrificio, hay un esfuerzo, siempre hablamos de sacrificio, siempre hablamos también de un paréntesis, puede haber un paréntesis en la relación. Así que a prestar atención en los tips que les doy ahora. Respecto a economía, hablamos de una economía estancada, limitada, difícil, literalmente es una crisis importante en la economía, ya sea invertida o al derecho o al revés. En problemas de salud, hablamos de problemas que son crónicos, es una carta de problema crónico y es la carta también de los problemas mentales. Puede haber una depresión, puede haber adicciones también, eso lo vemos de acuerdo al entorno, lo vemos de acuerdo a la situación. Respecto a relación, si es una relación por años y una de las últimas cartas es esta, hablamos de una relación que no tiene demasiado futuro, que va a seguir así, que está pero súper estancada al punto de poder decirle que no tiene demasiado futuro. Si hablamos acá de un trabajo, es un trabajo que está muy estancado, siempre es estancamiento en la mayoría de los aspectos, así que a tener en cuenta esto. Un poco más leve cuando está invertida, porque hablamos de alguien que piensa con claridad, pero que está impedido. Literalmente también tenemos que acordarnos que es la carta de la cárcel, así que si la pregunta es si la persona tiene posibilidades de caer presa, la respuesta es sí.